Ok, bien. Acordarse que el viernes va el tanteo de la prueba. Acordarse. No, hay que sacar notas, lo siento. Ustedes son llorones. Yo no me voy a quitar de la cabeza. Ustedes siempre les he considerado llorones. La prueba es teórica. Cálculo. No, teórica no. Luego vamos teórica. Luego vamos teórica. Eso no me gusta a ustedes, el caso que han salido por ser llorones. Y medio necios. No hablo de todos, pero ya saben la medio del grupo aquí me lo entienden. Ya saben. Ya saben. Lamentablemente me han dicho el concepto. Más matan la rabia de eso. No, es que es la realidad. Después los jodidos son ustedes cuando estén afuera en la calle y tengan que defenderse. Ahí van a estarse acordando cómo hacer, cómo era, cómo hago. Es como hoy día, como ratista me tenía un poco caliente la cabeza. Porque solo jodía. Que quiere que ya revise el diseño, que ya he dejado la carpeta, que sí que no. Le digo, oye, tú puedes ser mi padre en edad, pero eres lento. Me dice, ¿por qué? Digo, porque si quieres te revise la carpeta, ¿por qué ingresas? ¿Y por qué no cuando me llamaste, me dabas en las manos y solo metías el papel? Entonces, deja de joder, le digo así, sencillo. Si quieres ser más práctico en la vida, no ingreses la carpeta, llámame. ¿Qué te cuesta? Digo, igual estabas en la empresa. Tienes que dejar, me pegas un timbrazo, yo tengo que bajar, me das a mí, y solo ingresas el papel, la carpeta ya me adelanto. Ahora hasta que llegue, hasta que puse y no aparece, pasará 3 días, 4 días, 5 días, y eso ya es periodo de tiempo. Yo no me resiento para este teléfono. ¿Cuántas veces he dicho? Hablándonos. Ok. ¿Qué acaso somos animales? ¿Qué acaso no somos personas inteligentes? Entonces, esas son las cosas que yo siempre les digo, ¿no? Okay. Bien, vamos al siguiente nivel. En este tema, en el segundo punto, hay bastante teoría que masticarle y hay unas partes de cálculos, un par de cosas que hay que entender. La primera, conceptos de relés, tipos, funciones y atributos, ¿ok? La segunda, hablar sobre nomenclatura de selección y aplicación de protecciones. La mayoría es teoría para entender un poco las cosas. La tercera, sobre curvas tiempo corriente. Aquí involucra no solo teoría, sino cálculos. Hay que hacer el cálculo del time dial, del TMS, el tiempo de paso y todo lo demás, porque estos cálculos a mí me permiten hacer los benditos ajustes. Si no entiendo cómo hacer los cálculos, cómo calcular el TD, pues no voy a entender las gráficas, no voy a poder hacer el ajuste, pero aún no voy a poder ir a calibrar un relé si no entiendo cómo calcular, así sencillo. Ok. Si no se puede en el papel, no pueden en la práctica. No van a entender cómo hacer las cosas. Luego hablar un poco de protecciones en sistemas de puesta en tierra y lo que es esquemas de protección, selección, aplicación, en lo que es sistemas radiales, lanzo o anillos. Hay que ir entendiendo. Okay. Esto es lo que nos toca ahora. Y entremos en materia. Hablar sobre el tema de conceptos, tipos, funciones y atributos. Sé que hay mucha materia. He tratado de resumir porque hay locuras. Muchas cosas, ¿no? Cuando uno habla, siempre la ortografía de la máquina es muy caliente, ¿no? En los nombres de funciones pretende ser general, no implica necesariamente un dispositivo en una sola función independiente o separado. Relé hace de todo. Hay para encontrar de millón cosas: relé de impedancia, esquema MO, tienes relé sobre corriente instantáneo con retardo, tienes diferencial de bajo voltaje, de sobrevoltaje, de frecuencia. Hay un montón. De hecho, ustedes pueden inclusive estudiar un postdoctorado en protecciones. Es decir, más que doctor. Pueden llegar a ese nivel, tranquilamente. Eso se conoce en Europa como el grado R3, el máximo que puedes tener en estudios. Okay. En general, solo se incluye un nombre para cada dispositivo como relé de contactos, disyuntor, interruptor o monitor en designación de la función.
entendiendo por función qué quiero que haga. Si voy a usar, por ejemplo, un relé de sobrecorriente, el relé de sobrecorriente va a detectar la falla y va a disparar el interruptor o el disyuntor, punto. De acuerdo, eso me refiero. Sin embargo, esta función es intrínsecamente restringida. ¿Qué es intrínseca? Depende va de la mano, ¿no? El tipo específico del dispositivo y cuando el dispositivo en sí meramente incidental cualquiera de los dos alternativos enumerados según corresponda o puede ser sustituido. Si yo tengo, por ejemplo, un dispositivo número 6, yo voy a tener los esquemas llenos de números y me voy a volver loco porque no entiendo. Por ejemplo, un relé de sobrecorriente 51. El disyuntor va a ser el 1. No voy a tener yo esquemas con disyuntor principal, con relé de sobrecorriente, con relé de bajo voltaje. No voy a tener. Lo que voy a tener es 1, 6, 21. Ustedes dicen, ¿y esto? Hay que entender. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el centro de control cuando uno está de turno? Suenan las alarmas porque disparó un disyuntor. Y el operador te dice, salió con el 87 y te dice G. Y vos te quedas pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me estás queriendo decir ese 87 qué? 87 por diferencial y G por ground tierra. Por ejemplo, o el clásico, se fue el alimentador con 51N. Si vos dices, ¿y esto? 51 ya sabemos que es por sobrecorriente, N por neutro. En consecuencia, eso me vuelve a desbalance. ¿Por qué razón? Porque conocemos muy bien que cuando yo tengo un desbalance, ya les dije a ustedes, nuestro sistema es en Y, eso sabemos muy bien. Y nosotros sabemos muy bien que la suma de las corrientes de fase en el neutro tiene que ser ¿cuánto? Cero, si todo está de perlas. Pero la realidad es que no es así. Siempre hay una diferencia. Entonces a ti cuando te dicen, salió un alimentador con 51N, más que seguro, el neutro tuvo una corriente de mayor de 35 amperes. Porque están diseñados para 35 amperes. Entonces eso ya tu cabeza debe saber de memoria. Uno ya intuye. Andy. ¿Qué es lo que el 87 G. Diferencial y G ground. Por tierra. ¿De acuerdo? Ustedes van a toparse solo con números y uno se pega a las pérdidas. Números y letras. ¿Ya? Y lo que decía, no, esta función debe especificarse como un contacto de arranque, dependiendo de qué quiero hacer, Por ejemplo, ahí voy a ir un poco rápido, esto más voy a subir esto para que vean, pero ustedes van a ver esto, ¿no? Número 1, elemento maestro. El primero es el interruptor de control, o más conocido como disyuntor. Punto. Ustedes ya saben muy bien cómo dimensionar un disyuntor, ese es el cuento de toda la vida, eso es lo que en análisis de fallas les tenía de cabeza con las reducciones. Y siempre peleábamos, porque voy a referenciar contra la base, nada, llevar la burra al trigo y poner al revés. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto les decía? Y nada. Por eso que decía, creo que el español es difícil, hablemos en otro idioma. Ok. 2. Retardo de inicio o cierre del relé, un dispositivo que funciona para proporcionar un retardo de tiempo deseado antes o después de cualquier punto de operación, conmutación o un sistema, ¿no? Entonces aquí hay específicamente las funciones 48, 62, 70 y 82 del dispositivo. Ya vamos a ir viendo para qué sirve cada una. Cada uno de los números va diciendo funciones, no es que es un gusto. Por ejemplo, el número 49 es el termómetro. Cuando tú dices que salió por 49, quiere decir que el transformador le dio fiebre. ¿Y cómo así le dio fiebre al transformador? ¿Cuál fue la causa? ¿Sobre qué? ¿Vale? ¿Sobre qué? ¿Sobre carga o sobre corriente? ¿Quién estuvo presente? ¿Qué efecto? Uno que empieza con J y termina con E. Ahí está Joule, el único culpable. Tranquila, bien está. Tranquila, me salió con ganas. No pasa nada, tranquila. No me la chole. Dispositivo número 3,
es lo que dice la comprobación o interbloqueo, ¿no? Funciona en respuesta a la posición de uno más dispositivos diferentes en condiciones predeterminadas para permitir una secuencia operativa que continúa, se detenga o para verificar. Por ejemplo, esta podría ser para los reconectadores. Los reconectadores hacen 3 intentos de maniobra. De hecho, están diseñados para 4. Entonces, lo que hace es 4 intentos de cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre. ¿Por qué está en ese jueguito de abre, cierra, cuando tiene una falla? Se supone que el reconectador hace eso para obligar a los elementos que están aguas abajo de tu sistema que se quemen, que actúen. Por ejemplo, si tú tienes un fusible, debería quemarse fusibles. En el segundo intento de reconexión se queda conectada la carga y solo queda desconectado el pedazo de la falla. Si por desgracia el reconectador, después de que hace 3 intentos, no se recupera, al momento que hace el último, que es el cuarto, el señor se queda bloqueado, es decir, se queda en posición abierta. Y en consecuencia te quedas sin luz. Así de sencillo. Ahí toca ir a revisar en sitio qué está pasando. Pregunta básica. Vamos a ver. Si yo tengo una falla en un punto, cualquiera de la red, la causa, no la consecuencia, la causa, ¿está aguas abajo de la subestación o aguas arriba? Aguas abajo, la causa. ¿La consecuencia está aguas arriba o aguas abajo? La consecuencia, aguas arriba hacia la subestación. ¿Por qué digo consecuencia aguas arriba de la subestación? Recuerden ustedes que un evento es igual a una falla y una falla son esfuerzos electrodinámicos o electromecánicos en el sistema. En pocas palabras es como si tuviéramos un terremoto. Todo se mueve. Cuando todo se mueve, ¿qué pasa en un terremoto cuando todo se mueve? Se estafan las cosas, queda sentida. Igual sucede en un cortocircuito. Todos los elementos que son cortos de línea, puentes, seccionadores, retenciones, derivaciones quedan sentidos. ¿Qué se tiene que hacer como tarea de mantenimiento? Y eso hace el grupo de línea netizada. Se le dice, anda, peina, da pegando una apretadita de todo lo que encuentres en el camino. Porque algo queda flojo. Eso siempre, de los siempre, como receta, se hace. Así, cuando ustedes cocinan, si no ponen la sal, ¿qué pasa? Eso es feo. Y es algo que no te olvidas, ¿sabes? Tienes que poner. Igualito sucede cuando tienes una falla, tienes que decirle al grupo de revisada, dame revisando aguas arriba, por si acaso encuentras alguna novedad. ¿Ok? Y la consecuencia aguas abajo, pues eso puede ser de todo como en botica, en farmacia. Desde las cosas más sencillas hasta las más tontas. Y les puedo poner ejemplos reales de las cosas más tontas que nos han pasado. Por ejemplo, alguna vez el reconectador empezó a actuar por tiempos. O sea, y los tiempos eran aleatorios. Conectaba 10 minutos y se abría. Conectaba 8 minutos y se abría. Conectaba 20 minutos y se abría. Entonces decías, bueno, ¿qué le pasa a este guamba? ¿Por qué no es constante? Y el disparo era 51P. Ya nos tenía locos. Parece, eso olía a falla por aislamiento. Ese es un problema. Cuando uno tiene una falla por aislamiento, es lo más difícil detectar cuál es la causa. Porque puede ser desde lo más sencillo hasta lo más tonto. Y en este caso nos tocó lo más tonto. Se mandó a recorrer el alimentador buscando qué podría ser y encontramos al causante, uno de 4 patas. ¿Qué creen que había pasado? ¿Qué se les ocurre? Algo como ver el poste. La doña había dejado amarrando al toro en el tensor. ¿Qué pasa cuando le pones a un animal de semejante calibre en el tensor amarrado? Se mueve el poste, pues así de sencillo. Y como el vano era largo, toma tu cortocircuito. Y nos tenía locos, no sabíamos por qué era la ecuación
el reconectador hasta que en sí te encontramos al culpable. Por eso digo, puede pasar desde cosas sencillas hasta las más burdas, las que no se imaginan. ¿De acuerdo? Ingeniero, y o sea, lo que es la reposición de los materiales debería ocurrir por parte de la empresa misma, ¿no? En este caso sí, porque ¿qué sabe una persona de ese tema eléctrico? No tiene ni idea. Es como que nosotros supiéramos algo de medicina y nos metemos a un quirófano a operar. No sabemos ni coser. ¿Me hago entender? Salimos haciendo barbaridades médicas. Ok. Es un arte. Ustedes nunca han entrado a un quirófano. Nunca. Yo sí he entrado cuando mi esposa dio a luz por cesárea. Y sé lo que es eso. Y ahí uno ve mis respetos. Cada cual en su materia. Y es y eso también tienes que tener lo que Dios nos ha dado a los varones bien puestos, ¿ok? Porque no es sencillo. Nosotros los seres humanos, yo no sabía, tenemos 7 capas de tejido para llegar adentro, ¿ok? Y los médicos tienen que hacer 7 suturas. Y tienen tino. Ellos cuentan cuántas gasas usan y cuentan cuántas gasas sacan. Porque no puede dejar nada adentro. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo que al médico, al doctor, le dije, si es posible, la última sutura, porque siempre es feo para una mujer, no que quede una cicatriz, siempre es feo. Entonces, yo lo que le dije es, si la última sutura puede hacerle de tal forma que no sea muy visible, si no quiere hacer un hilito, ¿no? Y dijo, no hay problema, te lo hago. Y ahí se ve la habilidad del tipo. Mis respetos, porque la aguja no es como la aguja de coser la media. Es más o menos como la aguja tipo gancho de pescar. Así, tipo gancho de pescar. Y no es que ellos cogen y te surcen, digamos así, a mano limpia, no, es con pinzas. Y esa habilidad, por eso una velocidad. Hasta darte la vuelta y ya está cosido. ¿De acuerdo? Por eso digo, les reto algún día que vayan a hacer taitas, entren al quirófano a ver si tienen lo que tienen las mujeres bien puestas. Porque yo sí les he puesto que el hombre, y eso sí es verdad, y eso sí escúchenme bien, lo que dicen, lo que está escrito, yo creo que es muy cierto, el hombre no soportaría, si tuviera los síntomas de dar a luz, no soportaría el dolor. No soporta. Las que aguantan son las mujeres. Así de sencillo, no soporta. Punto. Solo, no sé si ustedes se han puesto alguna vez en su vida la anestesia que se pone solo aquí en la columna. ¿Se han visto el calibre, la agujita que es? Una bestia. Porque tienen que ponerte la anestesia entre la columna, justo en el nervio. Y la posición que le ponen es horrible, porque primero la mujer está encinta, está con bulto, y le obligan a ponerse en U para poder dormirte. ¿Vale? O sea, doblaste, tienes que doblar. Casi poner la frente en las piernas de acá para que puedan ponerte bien la posición. Y es un problema porque está encinta, o sea, cómo se mueve con semejante apuro. Por eso les digo, no estamos preparados para eso. ¿Entiendes? Solo les digo, y les apuesto, y eso puedo apostarles, el 30% de aquí, de los hombres, no aguanta una migraña bien puesta. No aguantan un dolor de cabeza de esos bien puestos. Les apuesto. No aguantan. ¿Y saben por qué yo les digo eso? Porque yo tengo un problema de migraña. Y yo tengo el umbral de dolor muy alto. Yo tolero el dolor sin problema. Lo más alto que he tenido dolor de cabeza ha sido 4 semanas. Con sus días y sus noches. Es lo más alto. Ya uno se acostumbra. Uno se acostumbra al dolor.
Por eso yo tengo el umbral de dolor muy alto. Inclusive a mí me pasó una cosa muy curiosa que jamás en mi vida me pasó, y eso fue un jalón de orejas para estar más atento a las señales. Yo llegué ese día a trabajar, según yo, con la transgresión alimenticia. Algo comí. Hizo esas cosas porque ustedes recién están abriendo los ojos a la vida y están enterito. Enterito. Okay. Vamos por el dispositivo número 4. Hablamos de un contactor maestro, ¿no? Al decirte un contactor maestro, clarito te está diciendo un dispositivo que generalmente controla la función del dispositivo 1. Por ejemplo, tú podrías ver un esquema con el número 14. Significa el 1 y un 4 que controla el disyuntor principal. Ok. Y sirven para hacer y romper circuitos de control para poner un equipo en funcionamiento en base a qué condiciones quiero, y etcétera, etcétera. Aunque vamos entendiendo 1, 4, ¿de acuerdo? Breve de comprobación de interbloqueo. ¿Qué pasa con el 8? El 8 ha sido un dispositivo de desconexión de control de energía. Y ojo que aquí estoy poniendo los más comunes, porque hay un montón de números más. Interruptor de cuchilla, disyuntor de bloqueo, fusibles extrapolares, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres poner, por ejemplo, si tú lo quieres hacer, bien, tú tienes aquí el típico NJ, llego, meto un transformador, bajo, aquí decimos que tenemos un elemento y aquí decimos que tenemos otro elemento. Este elemento le podemos bautizar con 1 y este elemento le podemos bautizar con Pinocho. ¿Qué significa? Sobre lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué es? ¿Qué es el 1? ¿Y el 8 qué es? Está ahí, una cuchilla. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieras hacer el diseño o llegar a manipular tu sistema, ya sabes que 1 es un disyuntor 8. Punto. Y así van a encontrarse ustedes los esquemas unifilares, puros números. Ok. El 9, un dispositivo de inversión. El campo de una máquina para realizar otra función de inversión. ¿En dónde va el 9? En los motores. Cuando tú quieres hacer el cambio. Algo que deben tener cuidado, muy aparte de la materia. Si por A o B ustedes tienen que hacer un mantenimiento de máquinas y tienen que desarmar, es casi religioso marquillar. Señalar. Marquillar significa señalar. ¿Qué pasa si yo no marquillo? En especial si tengo motores. ¿Qué puede pasar? Puedo yo cambiar las fases y tengo un cambio de inversión. Y eso pasó alguna vez hace algunos años. Cuando estábamos trabajando, un electricista no marquilló. Conectó la cometida de una fábrica. Oye, salió el dueño y dice, ¿qué hicieron? El motor está girando mal. Casi genera un dolor de cabeza en vez de dejar con luz. De acuerdo, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de inversión. Siempre de los siempre es, cuando ustedes vayan a hacer alguna desconexión, compañeros, marquillen, señalen, identifiquen. Y acuérdense, si bien es cierto el código NEI y todo lo demás, te sugiere poner conductores de colores, que así te dicen. En la realidad, ¿lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque la mayoría de las conexiones hace un eléctrico. ¿Quién hace? El típico albañil. Sale más barato, ¿no es cierto? Ok. El número 10 de secuencia de unidad. Para cambiar la secuencia de las unidades pueden colocarse esto fuera. El 11, multifunción. Lo que dice, ¿no? Comparativamente solo podrán decir este cambio varios números, etcétera. Esto va a pasar un poco rápido porque algunos no se necesitan. El 12, si tengo un exceso de velocidad, la palabra lo dice si la máquina empieza a embalarse. El 16, comunicación de datos, es lo que se necesita, ¿no? Para poder manejar
un bus de datos sin comunicarme, esto va con los IEDs y con las RTUs. Ahí lo que hay que tener presente, por ejemplo, son las letras. Ese dispositivo de serie de comunicaciones es para componentes por Ethernet. Vamos a situaciones reales. Nuestro vecino del sur, Perú, todas las subestaciones de ellos son con 0 cables. No hay conexión con cables en los tableros de control, no hay. La conexión de ellos es a través de esto. Por eso se les conoce subestaciones virtuales. Solo se maneja con internet, punto. Es el siguiente nivel. Ok. Pero ingeniero, al final el internet es una conexión física, ¿no? Sí, por internet nada más. Pero lo que me refiero es que tú ya no haces conexión en los cables, sino conectas al IED con internet. Punto. Ya no estás conectando con cablecitos. Ya no. ¿Por qué se hace eso? Por una sencilla razón, y eso pasó en la subestación 7 aquí en Ricardo. No se hizo control de plagas a tiempo. Ustedes conocen muy bien que en todos los lugares hay plagas. Tú tienes que siempre hacer control de plagas por cualquier situación. Y en aquellos años se olvidaron de hacer control de plagas y los roedores hicieron el favor de dar comiéndose el aislante de los conductores. Generaron tal problema en los tableros de control, porque se empezaron a hacer locos, que era un dolor de cabeza tratar de identificar quién iba a quién. En conclusión, resultó más barato desconectar todo y volver a cablear. Así de sencillo. Esos son los problemas, ¿de acuerdo? La segunda y las siguientes letras de los sufijos serán una o más para definir qué dispositivo va a ser. Entonces, por ejemplo, si tú usas el Ethernet, voy a decir el E232-1, porque estoy comandando al disjuntor principal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las letras? Hay letras para una locura. C, función de procesamiento de seguridad, red privada, VPN, encriptación. Se maneja el VPN. ¿Sí saben para qué sirve un VPN? Simplemente marear. Es como si estuviera en otro lugar, no con eso es difícil. F, firewall, famoso cortafuegos que se maneja. M, función de gestión de red, configurada a través de protocolos. R, router. S, conmutador. T, componente telefónico. Y eso solo para comunicación. ¿De acuerdo? El 21 se maneja para relé de distancia, que es un relé de impedancia. En pocas palabras, un relé de impedancia trabaja con los 3 parámetros de secuencia por Carson. Carson sacaba 3 valores, no 0, 1 y 2. Entonces, el relé de impedancia juega con esos valores para identificar las zonas. ¿Cómo se identifica? Aquí se puede jugar un poco con la parte de modelación matemática. Se puede usar clúster y se puede usar, por ejemplo, al principio usando Camedois. Entonces, yo conozco la ubicación del relé, sé el centro del clúster, y lo que hago es, como conozco que son 3 zonas, mando a buscar y digo, si este es el centro por el Camedois, mándame a ubicar cuáles son las 3 zonas y búscame la interdistancia, el interclúster. Entonces, puedo yo modelar, eso ya hicimos el test. Estamos a punto de publicar esa historia. Hicimos al revés, ingeniería inversa. Y luego lo que se hace es encaminamiento, reclutamiento para determinar. De ese número 21, que es el relé de distancia, puedo yo añadir ciertas letras. Entre ellas, procesamiento de seguridad, puedo poner 21 por F, por firewall. Puedo usar 21 por S, en conmutador. Podría yo usar, ¿de acuerdo? Puedo combinar los números con las letras, ¿de acuerdo? 23 es un control de temperatura, pero no es el de temperatura. El de temperatura es el 49, ¿de acuerdo? Y aquí lo que te dice es, por ejemplo, en esto, ¿no? Si yo tengo un termostato y necesito saber cuál es la regulación de la temperatura, yo podría usar el dispositivo 90T, donde la T significa calor, temperatura, ¿de acuerdo?
Otro relé que se usa, que es común, dentro de los números de relés usamos el 21 por el tema de impedancia, 27 por bajo voltaje. Puedo tener un bajo voltaje, 49 está con fiebre la máquina, por Joule. Y los que más se usan son el 50. 50 es un relé de sobrecorriente instantáneo. Instantáneo significa que no tiene tiempo. No, él no piensa. Ve la falla y simplemente actúa. Pregunta, nosotros en la casa tenemos este tipo de dispositivos. Cuando hacemos la instalación de la casa, ¿sí hay? Sí, No hay. sí. ¿Nunca han instalado en la casa? Sí. El Becker. Por eso digo, nunca han instalado en la casa. El breaker. El centro de control, los breakers, es un instantáneo. Punto. ¿De acuerdo? No se reconecta. El TD es para definir el tiempo definido, el BF para función de falla de interruptor supervisado por corriente. Son las denominaciones, ¿ok? El 51 se parece al 50 porque es un relé de sobrecorriente, pero el 51 sí tiene tiempo. Y el 51 es lo que vamos luego cuando hagamos ajustes. Vamos a hacer ajustes para este mame. El 52 es un disyuntor de corriente, ¿de acuerdo? Y es lo que dice ahí en un circuito en caso de falla o de emergencia. El 55 es un relé de factor de potencia, porque si hay relés que a mí me da un grito cuando el factor de potencia es bajo. Y esto es importante por un tema de regulación. La regulación nuestra ecuatoriana presiona mucho a las distribuidoras y exige que si el factor de potencia llega a 0,6, la empresa está en la obligación de dejar un sellito rojo en el medidor y le da un tiempo y le dice, si usted no arregla, lo voy a dejar sin luz, porque su factor de potencia está pobre. 57, vamos a la puesta a tierra. 59 es un relé de sobrevoltaje. Acordarás, 27 baja, 59 sube. ¿Ya? Es decir, cuando tengo un problema de sobretensión. Pregunta, ¿podría usar un relé 27 cuando tengo un problema de sobrecarga? Piensa. ¿Podría usar un relé 27 cuando tengo un problema de sobrecarga? ¿Qué es una sobrecarga? Analice. ¿Exceso de qué? ¿Y cuál cae? Atención, sí puedes. Sí puedes. Porque pueden decir ustedes, si el transformador es de 30 kVA, ¿cómo puedes sacar 35, 38? No puedes. Si tienes un exceso de corriente, lo que va a caer es la tensión. Ok. Eso hay que tener claro. El 64 es un detector de tierra con falla de aislamiento de una máquina u otra, ¿no? Aquí hay que tener los sufijos G o N. Por ejemplo, G significa que es un detector a tierra directamente y este es por el neutro. N siempre es el neutro, G es tierra. ¿De acuerdo? 78, si yo quiero medir el ángulo de fase, y vean que los nombres son acabados tan largos y eso que está puesto los más comunes, no está explicado de una columna. El 79, si yo hago un rescierre, el 79 es clave cuando yo pongo los famosos, ahí se me va, las celdas con rescierre. Si yo tengo, ¿qué es una celda de distribución? No es más que tener este dispositivo encapsulado para manipular las redes que están afuera en la calle. Y cuando yo tengo redes en la calle es, ¿cómo te digo? No debes olvidarte de los rescierres. Siempre las celdas deben tener una posibilidad de intento de rescierre. Imagínense ustedes afuera en la calle, si tengo un problema de cortocircuito, fue la luz, y no puedo hacer un reenganche de la celda, el problema que tengo. ¿Por qué digo un problema que tengo? Desde el punto de vista de nuevo de la regulación nuestra aquí en el Ecuador,
Una falla no puede durar más de 3 minutos si es que se desconecta desde cabecera del alimentador, porque eso significa penalización para la distribuidora, penalización económica. Entonces, ¿qué es lo que hace la distribuidora? Busca la forma de poder reconectar el sistema, o al menos cabecera, lo más rápido posible. No caer en la penalización de los 3 minutos. Cuando tú tienes una falla severa, los dispositivos tienen que tener la posibilidad de hacer un recierre, intentar conectarse así no tenga energía por ningún lado. Entonces vas a decirme tú, pero si no tienes energía por ningún lado, ni medio voltaje, ni bajo voltaje, pues como demonios haces el recierre. ¿Qué elemento usas para eso? ¿Dónde encuentro energía? ¿Qué elemento? No, generadores, donde la pongo todo como generador en poste. Ese es una. Otro elemento. Ese es otro elemento. Vamos por un tercero. Y si estás en la noche y no hay sol, ¿qué hago? Ese es un tema de resiliencia, no. Algo mucho más simple. ¿Ah? Otro muy simple, que estén estos elementos que están grabando la clase. Baterías, bajo baterías. Claro. No, pues está de noche. Ok, hay muchas formas de resolver las cosas. Pero es muy costoso. Dime. No, sí, ¿Mande? Podría también usarse a UPS, pero acuérdate que muchas veces un reconectador es un elemento pequeño que está fuera en la calle en el poste. ¿Quieres poner un UPS? Ups, ¿dónde meto? Tú te pones a pensar, vamos a poner una situación real. El aeropuerto. ¿Tú te imaginas irme al aeropuerto y decirle, oiga, no sea malito, ¿me puede regalar un espacio para poner un UPS porque necesito? ¿Qué te va a decir el dueño? Sí, sí, allá. Le va a querer cobrar el espacio si no es que no te quiere vender el crédito. ¿Ok? Es muy, muy difícil esas cosas. Por eso es que a veces la solución más rápida es banco de baterías, un condensador, energía solar, punto. Si es que yo tengo una cabina, una celda y puedo meter un UPS porque es una fábrica y puedo manejarme de otra forma, ok, es otra cosa. Pero si vamos afuera a la calle es muy difícil. Lo más práctico es un banco de baterías. Punto. ¿Cómo le recargas? Cuando hay energía en la red. Así es. Pero el problema es muchas veces el espacio físico, ¿dónde metes el juguete? Además, acuérdense que nuestra red eléctrica es una red sensible a choques. Imagínense que tengan ustedes un UPS, banco de baterías y toda la vaina, y alguien se choque, y justo sea el reconectador del seguro, se me viene a la cabeza. Y ahora, hay que tener cuidado con estas cosas. El 81, el relé de frecuencia, no hace falta decir para qué, ese muchacho se da cuenta cuando tengo baja o sube la frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es más fácil de controlar? ¿Sobre frecuencia o baja frecuencia? Sobre es más fácil, porque simplemente sacas carga y te controlas. Pero ¿qué es más difícil cuando la frecuencia baja? Si estás a full time, ¿dónde meto más carga si ya no tengo de dónde? ¿De acuerdo? 86 es un relé de bloqueo, no hace falta discutir. 87 es un diferencial. Lo que nosotros acabamos más hacer ajustes es de 50, 51 y 87. Es lo que más vamos a conocer, muchachos. ¿Okay? 92 es un direccional de voltaje y potencia. Lo que dice ahí provoca una conexión de dos circuitos cuando hay una diferencia de voltaje y excede un valor dado en la dirección predeterminada, ¿no? Hay un tema también curioso que se me vino ahorita a la cabeza. Los relés de impedancia se usan más en redes de transmisión y de subtransmisión, porque ahí es más notorio la variación de impedancia por longitud. ¿De acuerdo? Y esos son los números. Ahora vamos a las letras. Hay más todavía. Hay letras y números y estos pueden usarse como prefijos o sufijos. Y los números en función del dispositivo para proporcionar o ser mucho más específicos, ¿de acuerdo?
Permiten también una multiplicación simple de las designaciones de las funciones y además también cada sufijo tiene que estar en los esquemas, en los diagramas, ya sea voltaje, ya sea X auxiliar. O sea, hay que tener presente, cuando ustedes dan el diagrama unifilar de su sistema, ¿qué letra le pones? C es un relé que cierra, CL auxiliar, interruptor de control, debajo de posición, de relé de bajada, de apertura. O sea, aquí les indico de forma, y hay para entretenerse lindo. OP auxiliar, pulsador, elevación, auxiliar, X y Z son relés auxiliares. ¿De acuerdo? Además de esas letras, hay otras que se usan cantidad de accionamiento. Por ejemplo, ¿dónde usas eso? ¿No? Por ejemplo, el disyuntor. Si quieres indicar que el disyuntor es de aire, podrías ponerle 1A. De corriente, directo, electrolito, frecuencia. Ahí hay un poco de nomenclatura que se usa. ¿Sí ven? Hay un poco, no vamos a explicar de todo porque es un montón de situaciones. ¿Ya? Entremos al pleito nuestro. Paso eso un poco rápido porque no, eso es más de leer y entender. Pero aquí sí me voy a detener porque entramos en los temas de las curvas TCC, que es curvas tiempo corriente, que esto sí necesito ir despacio. Si esto no se entiende, ustedes no van a poder hacer un ajuste de revés, ni queriendo. Si van a querer entender un esquema o curvas de protección, si no entienden esto tampoco van a entender, no van a saber cómo leer. Entonces, en la práctica, en los sistemas de distribución está influenciada por el tipo de puesta a tierra que yo utilizo. Si hablamos de Europa o en Japón, es operar sistemas de distribución primaria en 3 cables, ya sea con impedancia a tierra o sin conexión a tierra en distancias relativamente cortas. ¿Qué significa? Por ejemplo, los alemanes, hay una pelea técnica entre la puesta a tierra que se usa en Alemania con los gringos. Por ejemplo, los gringos, si tú tienes un cable XLP, los gringos ponen a la puesta a tierra en ambos lados. Los alemanes dicen, no, a un lado no más, o a este, pero no los dos. ¿Por qué? La pregunta. ¿De acuerdo? Es un tema simplemente de puesta a tierra para poder darme cuenta si está o no está, un tema de impedancia. En Norteamérica, sistema de distribución en 4 cables conectados a tierra, esa es la política. Y como nosotros adoptamos el sistema gringo, por eso es que funciona nuestro sistema así. 3 cables de fase, 1 de neutro. Por eso es que el sistema de medio voltaje es en delta y el neutro siempre es un sistema multialterado. ¿De acuerdo? Y acuérdense que nuestro sistema no es solo trifásico, sino es no trifásico. Puede ser monofásico, bifásico. El monofásico se usa mucho en temas de zonas rurales porque no necesito ser muy específico, ¿de acuerdo? Como resultado, la coordinación se obtiene características de tiempo corriente inversas adecuadas para la coordinación de fusibles con un tiempo definido en unas gráficas que es como se define aquí. Este tema de fusibles no hace falta pelear, ya saben cómo hacer el ajuste. Ya hicimos el fusible para un transformador y así es la receta, no se discute más. Pero lo que yo necesito es entender cuando vaya a hacer el ajuste en curva. Entonces, para fusibles hay que usar extremadamente inversa en comparación del tiempo mínimo de la fusión y del máximo de actuación que tiene un fusible. Aquí está un ejemplo 50E. ¿Qué significa 50E? Un fusible no es relé, un fusible de 50 amperes, tipo E es encapsulado para bajo voltaje de actuación lenta. Es decir, en pocas palabras, un fusible de potencia. Punto. Y obviamente dependerá de la composición química del fusible
para que esta función y el tiempo máximo de actuación esté en base a estos parámetros. Esto me sirve más para una fábrica, porque yo no quiero ser muy, digamos así, grosero y tosco en la desconexión. Pero si yo estoy en una red de distribución afuera, aérea de la calle, a mí me interesa que el fusible actúe, pero rapidito. Entonces, la letra que yo voy a usar en un fusible afuera en la calle va a ser tipo K. El que uso afuera en la calle es tipo K, no se pelea. Y en algunos casos, el que uso es tipo H, aunque ya no hay, pero se suele usar en transformadores monofásicos, en especial tipo H, porque es mucho más rápido que el tipo K para su apertura, su operación, ¿de acuerdo? Estas son las curvas del fusible. Siempre un fusible, siempre, no es que tengo o no tengo, sino siempre el fusible tiene un mínimo y tiene un máximo. Siempre va a tener así, ¿ok? No es un antojo. Siempre tiene un mínimo, siempre tiene un máximo. ¿Qué significa? Que si tú tienes esto, ¿se acuerdan que en el fusible calculamos una corriente de cortocircuito? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí va a estar, ¿qué cosa? Tu corriente de cortocircuito. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando hicimos los cálculos, multiplicamos por un valor y dijimos el fusible va a ser entre 6 u 8? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cojo la curva mínima y cojo la curva máxima. ¿Ya? Esta va a ser la mínima y esta va a ser la máxima. Lo que yo busco siempre como regla, no es un antojo, es una regla, es aquí 0.1. Esta línea en el eje de las X está en amperios y en el eje de las Y está el tiempo en segundos. Entonces, cuando ustedes ven esto de aquí, si bien es cierto aquí te dice múltiplos de pi k, pero en los fusibles aquí es en amperios y acá es en segundos. Y les damos otra pregunta. ¿Esta curva es logarítmica o no? Sí. ¿Sí o no? El plano es logarítmico. Sí, es logarítmica. Hay que darse cuenta también que estás viendo. Entonces, Control. les explico teóricamente y luego hacemos numéricamente. Ok, moscas. Repito, cuando yo hice el cálculo numérico para fusible de un transformador, yo encontré esta corriente de cortocircuito. Eso no discutimos porque ya sabemos cómo hacer. Una vez que yo encuentro esa corriente, determino qué tipo de fusible, por ejemplo, 8K. El fusible 8K tiene un mínimo y tiene un máximo. Entonces, yo trazo verticalmente, siguiendo el eje de las 10, la corriente, viendo qué valor está aquí, qué valor está aquí. Y en el eje del tiempo, siempre como regla 0,1, lo que hago es proyecto. Este cruce de los dos, la teoría dice que tiene que estar entre las dos curvas, entre la máxima y entre la mínima. Debería ser lo ideal, pero a veces se puede y a veces no se deja. A veces tiende a irse muy a lo mínimo o a veces tiende a irse muy a lo máximo. Lo que no debe hacer, y voy a poner un ejemplo, es que el punto te quede por acá o el punto te quede por acá. Eso no puede pasar. ¿Me hago entender? O sea, si tú cruzas a 0,1, cruzas el valor de la corriente, lo que es prohibido es que este punto quede fuera. Esto no puede quedar fuera. ¿Ok? Fuera, no. ¿Qué hago luego? Porque una vez que encuentro eso, tengo que hacer un trámite, ¿no? Cuando yo hago esto, cojo el valor de la corriente aquí en este punto. En este punto busco cuál es el valor de la corriente. Y acá
busco cuál es el valor de la corriente. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es divido. Este sería el mínimo y este sería el máximo. Por lo general, el máximo ya está explicado. En la misma curva te dice este valor. Esto no es mucho para perderse. Esto tengo que encontrarle. Cuando yo hago la división, por ejemplo, el posible tipo K, esta división entre la corriente máxima, contra la mínima, debe estar entre 6.1 y 8 para el posible tipo K. Si yo encuentro esto dentro de estos rangos, lo que yo calculé, la curva y el tipo de posible, esperemos que pase la luz. Y eso sí es mi respeto. Alzar un avión con semejante bulla y lluvia, muchacho, en una pista de aquí de Cuenca que es complicada, un resbalón, por allá va directo al cementerio, por acá va la quebrada. Entonces, repito, cuando yo divido el máximo contra el mínimo, el valor que encuentro debe estar entre 6.1 y 8. Si está dentro de estos parámetros, significa que el posible que yo hice y todo el cálculo que hice está bien. Les explico teóricamente, luego me meto a hacer el problema y le terminamos con un ajuste para que se vea. Ok, repito. Esta corriente nos sacamos del aire calculando y ya sabemos cómo hacerlo. Yo ya sé más o menos qué posible iría, cuál o cuál. Busco a 0,1, determino el punto. Se aconseja que este cruce esté entre las dos curvas, máxima y mínima. Puede estar cargada la mínima, puede estar cargada la máxima, no importa. Pero entre, lo ideal, al medio. ¿Qué es prohibido? Fuera. Si está fuera, hiciste tonteras. Ponte a revisar los cálculos y ya te equivocaste. Así de sencillo. No estén zapateando ni peleando. Si de mejor borre y va de nuevo. Una vez que hago eso, lo que hago es encontrar la corriente mínima del mínimo, valga la redundancia, y el máximo. Divido la relación y debe estar entre 6.1 y 8. Si está fuera de este rango, significa que está mal hecho el ajuste, es como tener los puntos por otros lados. Si está dentro del rango, significa que el 8 tipo K es el correcto. Ahora, entendamos una cosa. Cuando yo digo ajuste apretado, quiero que esté, pero al mínimo de error público. Porque yo de adrede le quise hacer así. Pregunta, ¿para dónde me cargué? ¿Para 6.1 o para 8? 6.1. Entonces, cuando yo hago el ajuste, muevo un poco esto para provocar que el fusible se cargue a 6.1. Es decir, ni bien intenta el cortocircuito, ya por la misma te corta. Si me cargo para el 8, ¿qué significa? Que le doy un poquito más de holgura. Ok. Todo dependerá qué quieres hacer. Acá en este punto, muchachos, hay que darse cuenta que los números hablan. Y hay que entender qué me estás queriendo decir cuando tú te matas haciendo cálculos. ¿Para qué sirve? Ok. Les expliqué teóricamente. Terminamos esto y nos vamos a hacer gráficamente eso. Pero ya les expliqué cómo funciona la historieta. ¿Ok? ¿Qué forma de llover pone? Nada, aguante. Y esto es poco para los aguaceros que yo he pasado. Poco. Me acuerdo alguna vez, les daba un poco el cuento. Otra establecición de una curva de sobreintensidad, porque tengo un problema de cortocircuito.
están en función de un tiempo inverso. Siempre se maneja así de un tiempo inverso. Hay una constante B que define el componente de tiempo definido, que es el resultado de la saturación del relé. Estos parámetros A, P y B son estándares, son constantes. La M no, la M calculo. Pero A, P y B están en función del tipo de curva que yo voy a hacer. Puede ser extremadamente inverso, normalmente inverso, bla, 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 bla. Puede ser en función del estándar. Cogí el estándar americano o cogí el estándar IEC. Cada uno tiene su parámetro, ¿ok? Pero la fórmula sigue siendo exactamente la misma. ¿Ya? La primera fórmula donde está el TR significa el tiempo de reposición o de restauración del relé. Porque pueden ustedes que un relé tiene un tiempo de actuación y un tiempo para volver a tener sus condiciones iniciales de funcionamiento. Entonces, la primera es para determinar eso. Y la segunda es para poder hacer los ajustes propios como tal. ¿De acuerdo? Entonces, a mí lo que me interesa es encontrar el tiempo al cual mi sistema va a reaccionar en base a un parámetro. M se calcula de la I de pickup contra la I nominal. Eso tenemos que calcular para poder hacer eso. ¿Ok? Ahí está desglosado, por ejemplo. Es el tiempo de reposición de la primera ecuación y el tiempo de operación en la segunda. ¿Por qué es la primera ecuación? Porque había un TR, un tiempo de reposición. Y en la segunda yo no tenía el TR, por lo tanto el tiempo de operación. M son múltiplos de I de input versus la I de pickup. Esta input, en pocas palabras, es esta corriente que calculamos. ¿Ya? Lo que yo les decía a ustedes, la famosa I de wake up, la que se levanta. Y lo que te dice la pickup es el punto de ajuste de la corriente del relé. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un relé de sobrecorriente, ¿cuál sería la I de pickup? ¿Qué corriente sería? La de cortocircuito. La de cortocircuito. Yo tengo que entender qué estoy haciendo. A, B y P son constantes elegidas para proporcionar las características de qué curva estoy haciendo. ¿Ok? Vamos al siguiente punto. ¿Qué es esto del time dial? El time dial es el tiempo de ajuste. Todos los relés, ya sea de 51, etcétera, etcétera, así como los fusibles tienen estas curvas, los relés tienen igualitas las mismas curvas. La única diferencia es que el relé no tiene mínimo máximo, él no tiene. Lo que tiene aquí enumerado es el time dial. El time dial, por ejemplo, el uno te dice 0.5, el otro te dice 1, el otro te dice 2 y va subiendo. El problema es que, como tú tienes aquí 8 curvas y tienes una corriente de cortocircuito, la pregunta del millón es ¿qué curva cojo? Ese es el problema. Para eso hay que hacer el cálculo, ¿ok? Por ejemplo, el tiempo dial generalmente permite un rango de ajuste del tiempo de 15 a 1 o más, y la ecuación lo que te dice varía proporcionalmente con el dial del tiempo, mientras que la relación puede variar. ¿Cómo se explica esto para ser mucho más prácticos y mucho más entendibles de la historia? Vamos a explicarlo gráficamente y después nos metemos con números. Y aquí empiezan los rompecabezas y los dolores de cabeza. Verán, digamos que yo tengo un NJ, tengo un transformador, tengo aquí una carga cualquiera, no sé, cualquier cosa, digamos un generador 1.
y tengo aquí metido un disyuntor 2 y tengo aquí metido un disyuntor 1. Vamos a hacer así, despacito. Aquí está puesto y acá también está puesto, ¿qué era el 51? Corriente. No, 57 sobre tensión. 51 es sobre corriente. Okay. Pregunta del millón. ¿Quién es principal? ¿Quién es secundario? El de dos. El de dos principal. ¿Quién va primero? En pocas palabras. Ya. Este sería el principal. Y este sería el del respaldo. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? A ver, entendamos. Si yo tengo un cortocircuito en esta máquina, ¿cuál debe abrirse primero? ¿El de 2 o el de 1? El de 2. Obvio, ¿cierto? Por eso es que es el principal. Y el otro es el de respaldo. Ok, hasta ahí no peleamos. Para hacer el ajuste del 51, ¿qué corriente de cortocircuito necesito? ¿El de 2 o el de 1? Pregunta, si yo quiero hacer el ajuste del 51 desde 2, necesito una corriente de cortocircuito, eso no se pelea. ¿Pero cuál? ¿Desde 2 o desde 1? ¿De 2 o de 1? ¿Qué dice? El de 2, no de 1, porque de 2 tiene que ir primero, no puede ir de 1. ¿Ok? Aquí yo necesito la corriente de cortocircuito. ¿Máxima o mínima? ¿Ah? Depende, ni máxima ni mínima, depende qué quieres hacer. Por ejemplo, digamos que, vamos a poner un ejemplo, a ver si estamos claros. Digamos que quiero hacer el ajuste de un relé. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿A dónde? Estoy haciendo la protección en dónde. ¿Qué conecta a tierra? ¿Qué está en la tierra? Joder, ¿qué aprendieron ustedes en alta tensión? ¿No les enseñaron? Madre, pues eso deberían saber como el Padre Nuestro, como la cable de Facebook. ¿A dónde conectas esto? Yo sé que va a tierra, pero en tierra está ¿qué cosa? ¿No les enseñaron a hacer la malla? Ah, es obvio pues. Esto tú no le conectas al aire, mandas a tierra. Ok. Por lo tanto, escucharáme bien. De todos los cortocircuitos, ¿qué corriente de cortocircuito uso para ese caso? ¿Y es la máxima o es la mínima? Máxima. ¿Seguro? La teoría dice que si es un sistema de puesta a tierra y tú tienes aquí al condenado que hizo un cortocircuito, ¿qué tienes que hacer? ¿Abrirle lo más rápido o abrirle, no importa que se demore? Pregunta, ¿la corriente es la máxima o la mínima? Ya, me hice entender. Ya estamos resolviendo. Primero yo sé que es una corriente de cortocircuito, yo ya sé que es la mínima. Ok. Yo todavía no resuelvo el problema. Tengo 8. ¿Cuál cojo? ¿La de sistema o la de secuencia? Vamos primero por esa. ¿La de sistema o la de secuencia? What do you think? La de secuencia no sé. La de secuencia, all right. Siguiente pregunta. Yo ya sé que tengo que coger una corriente de secuencia, es decir, puede ser esta o puede ser esta. ¿Ok? Ahora otra pregunta. ¿Cuál de las tres? La 0, ¿por qué? Acuérdense de los esquemas primitivos. Ahora van a entender por qué les jodía tanto el cortocircuito. ¿Ah? ¿Por qué la 0?
está más cerca. Más cerca, te voy a hacer yo de correazo. Habla, ¿por qué? No, Se sólidamente a tierra. joder. Se sólidamente a tierra. Si yo hago el esquema primitivo, escúcheme bien. La referencia. Dale, ¿la qué? Estás a medio camino, dale, ¿la qué? Sólidamente a tierra. ¿Por qué sólidamente tierra? ¿Está o no está? Se supone que aquí tú conectas el neutro, pones a tierra. ¿Y cuál de las tres corrientes circula por la impedancia del neutro? El I es cero. Esa referencia. ¿Me hice entender? Entonces va la pregunta. ¿Qué falla coges? Se supone que es la menor, la que va a cero. ¿Será la más baja? La línea no tiene tierra. Doble línea tierra es la más baja. ¿Ok? Ahora entienden por qué demonios les dejaba hacer tantos cortocircuitos. ¿Por qué les tenía calientes con eso? Entonces, si yo quiero hacer la protección de un relé de sobrecorriente a tierra para evitar que el tarodo se me haga pollo frito, tengo que usar la I0 de este cortocircuito. ¿Así nomás o falta algo? No nos vamos a generalizar, así pasa esta cosa anoche, no vamos a ir, si no me dicen. Clase a las 7 mañana. ¿Qué falta? ¿Ah? Eso ya sabes que en el cálculo pones. ¿Qué falta? No, ya se entiende que está metido, embebido en el problema. RMS. Ahora entiende por qué les jodía tanto en los exámenes con eso. Acá yo voy a usar los cortocircuitos que tanto les tenía calientes. Ya van a entender para qué cojo el cortocircuito, para hacer el ajuste, porque necesito el time dial. Ahora, ¿cómo paso esta historia allá? Yo tengo la típico esquema. ¿Por qué se usa o por qué le queda el NMS? Es que siempre tiene que ser la RMS. La teoría del cortocircuito dice eso. Acuérdense, ¿cómo sacaba la RMS? Algo que les tenía calientes y que tenía que ver con transitorios o transitorio. ¿Cómo era? La K. Les tenía mal genios con la famosa K, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿A dónde me quedé? Acá. Entonces, yo tengo el típico esquema, ¿no? Aquí sí es los múltiplos de pick-up. Aquí sí es los múltiplos. Acá es el tiempo. Entonces, yo lo que hago es cojo esta corriente, la transformo en pick-up y me lanzo. Esta de aquí va a ser la I0 RMS que yo me esté calculando. ¿Ok? Luego lo que hago es los cálculos que tengo que hacer con las fórmulas. Y cuando haga los cálculos, él me va a decir el time dial. ¿Ya? Porque la fórmula te dice que yo necesito la A contra la M elevado a la P más 1 por la B, si no estoy mal. Perdón, más. Es menos, ¿no? ¿Ya? Y aquí la M es igual a la I de pickup contra la I de ingreso o la nominal RMS.
¿Ok? Entonces voy armando el rompecabezas. ¿Por qué saco la RMS y por qué saco? Pregunta. ¿Cómo saco la nominal RMS? ¿Y dónde obtengo? Porque también necesito esa vaina. La nominal RMS, ¿dónde saco? O me invento. Acuérdate que esto de aquí está en algún lado. No está ni aquí ni acá. En cualquier lado puede estar metido. La pregunta es de dónde saco la nominal RMS. Pero van a entender por qué es el otro dolor de cabeza. Flujos de potencia. Yo tengo que hacer flujos de potencia para poder identificar la corriente nominal en algún lado. Por eso es que esta materia no es que es difícil, sino se necesita toda la artillería arriba. Aquí tienen que saber hacer flujos de potencia, encontrar cortocircuitos, hacer ajustes y luego vamos acá. Por eso es que es un dolorcito de cabeza. No por lo que es difícil, sino por lo que necesitas tener metido en el foco. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esta historia, yo determino el time dial de cuánto es. Pongamos 0,5. ¿Ok? ¿Ya? Vamos al siguiente paso. Este time dial va a ser de D2. Ok, D2. ¿Ya? Yo ya tengo el primer punto. Pero yo necesito hacer el ajuste porque se supone, ¿no es cierto? Se supone que si yo tengo la falla aquí y este Wambra no reacciona, ¿quién va después? Se supone, ¿no? Entonces yo debo tener aquí arriba otro. La pregunta del millón, entre estos dos puntos que corresponden al tiempo, si yo solapo esto, tengo tiempo. La pregunta del millón es, ¿cuánto hay? ¿Cuánto creen? No se cree nada. La teoría dice que debe estar entre 200 a 400 milisegundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Perdón, esto no es TD. Esto es el tiempo. ¿Ok? Yo lo que hago es, primero calculo con esta fórmula el time dial. Luego hago un proceso al revés. Es decir, si el tiempo que me dio era, por poner un número, 0.087 segundos, ¿ya? Este sería el tiempo de corriente de D2 igual, digamos que usé esta fórmula y me salió ese tiempo, ¿no es cierto? Yo quiero ahora garantizar esto. Esto se llama tiempo de paso. Entonces, yo voy a decir que el tiempo de paso mínimo que quiero es 200 milisegundos. ¿Qué otro tiempo debo tener en la cabeza? No, yo puedo usar entre 200 a 400, no importa. Pero yo quiero que sea mínimo 200. A veces sucede que las distribuidoras te ponen una regla, te dicen, por ponerte un ejemplo, no, yo quiero que sea 300 el tiempo de paso mínimo. No importa, se pueden imponer. Acá vamos a jugar, digamos así, entre ese rango. Pero la distribuidora sí te puede ser específica y te dice, yo quiero 300. Otra te puede decir, no, yo quiero 250. La otra te dice, no, ¿sabes qué? A mí déjame 320. Pero eso ya es una política interna. La cosa es que esté dentro del rango. Aquí en este ejemplo, 200. ¿Qué otro tiempo debo tener presente? Que tiene que ver con esta letra que estábamos hablando. ¿Qué significaba la C? Procesamiento, comunicación. ¿Qué debo tener aquí? Un tiempo de comunicación. ¿Cuánto es el tiempo de comunicación? Por regla, 0.030 segundos.
¿Qué estoy queriendo decir? Que tu sistema de comunicación, como máximo, debe ser de 30 milisegundos. Si es de menos, lindo. Pero no puede ser más de 30. ¿Me hago entender? ¿Ok? Entonces, puesto todos los andariveles en el camino, ¿cuál va a ser el tiempo para D1? Pregunta, compadre. Si te digo que el D1, que el tiempo que calcule fue esto, yo quiero un tiempo de paso de 200, más la comunicación, que es de tanto, ¿cuánto es el tiempo? Pues suma. Está bien. ¿Cuánto sale? Súmale. 0,200. ¿Ya? 0.317 segundos. ¿Qué está queriendo decirte esto? Bueno, si se equivocaban en sumar, ¿qué te diré? Los tres tienes que sumar. O sea, todo esto debe darte esto. ¿Ya? ¿Qué está queriendo decir? Que aquí está el tiempo de D2. ¿Y aquí quién está? ¿El tiempo de quién? ¿Ya? ¿Qué hago luego? Cojo este tiempo, vuelvo a meter en la fórmula y encuentro qué cosa. Time dial para... Con eso ya no voy a jugar a ciegas, porque yo les dije que estos son como 8 curvas. Y uno está jugando de Team Marine, de Doping Way, ¿cuál será? Pues pégale, a ver cuál es. No es así. No es así, ¿ok? Lo que yo hago primero es con los datos del principal, calculo cuál es el tiempo de actuación. ¿En base a qué? A la corriente pick-up, en base a la corriente nominal, que yo ya tenía calculado con anterioridad, yo determino cuál es el tiempo. Luego sumo un tiempo de paso más un tiempo de comunicación, ¿ok? El tiempo de paso tiene que estar entre 200 y 400. No más, no menos. Si esto está fuera de rango, ¿qué significa? ¿Funciona la protección o no funciona el ajuste? No funciona. ¿Y el tiempo de comunicación? ¿Cómo sabemos? Eso depende de la tecnología de tu proveedor. Pero es una constante, ¿verdad? Es una constante que tú tienes que seguir a tu proveedor. Los 30 milisegundos es máximo. No puede ser más de 30. Menos lo que quieras. Más no. Esto depende, vuelvo y repito, del proveedor. ¿Ok? Entonces, con este 317 vuelvo a la fórmula y determino cuál es el time dial de D1. Y de esa manera puedo decirte, por ejemplo, que el time dial de este es 1 y es para D2. Cuando hago eso, yo estoy garantizando que si tengo un cortocircuito aquí, va a actuar este primero y luego va a actuar este. Estoy garantizando el ajuste. Ahora, te subo la complejidad. ¿Qué pasa si tengo yo aquí otro muchacho metido en el camino de 13? Y tengo aquí otro generador 2. ¿Dónde lo pongo en la ecuación? Es la pregunta. Vamos a una pregunta básica. ¿Cuál de los dos time dial no puedo mover? ¿O no debo mover? ¿Cuál? De dos. ¿Seguro? El de uno. El de El uno. principal no se puede mover. El de respaldo, perdón. En el respaldo no se puede mover. Una vez coordinado este, no puedes mover. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona la protección? Si tengo una falla, va este y luego va este. Este no debe actuar, porque esta es tu falla. Acuérdate que cuando hiciste los ajustes para el disyuntor, ¿cómo hacían los ajustes del disyuntor? Generabas el corto, desconectabas esto y calculabas. Acuérdense.
Están enamorados. ¿Ya? Si tengo el cortocircuito aquí, desconecto, ¿no es cierto? Y calculas con el de acá para saber cuánto es el disyuntor. Si tengo el cortocircuito acá, ¿qué es lo que hago? Desconecto y calculo con ese. Así hacíamos. Cuando hago el ajuste, si el cortocircuito es aquí, solo este debe actuar. Este de acá, no pasa nada. Imagínense ustedes teniendo un sistema que tengo este cortocircuito y me brincaron todos los motores. No está bien, pues. Entonces, bajo esa premisa, si tengo un cortocircuito acá, ¿cuál debe actuar? Y si este no actúa, ¿cuál debe actuar? ¿Creen ustedes que es lógico que de uno se esté moviendo la curva porque tengo un corto acá y tengo otro corto acá? Si fuera un sistema automático, inteligente, tal vez. Pero en la mayoría de los casos, no. Por lo tanto, cuando tú tienes esta situación y tú calculas de uno, es prohibido, ¿qué cosa? Mover de uno. Es prohibido mover de uno. Lo que tú tienes que hacer es acomodarle la curva del otro. La curva del otro. Puede ser que la otra curva salga por acá. ¿Ya? Y este sea el TD de 3. Puede ser que salga. ¿Qué debes garantizar? Pregunto yo. ¿Que esté dentro de qué? De 200 a 400 más comunicación. ¿Me hago entender? Ese es el dolor de cabeza de las curvas. Les estoy explicando teóricamente, luego nos metemos con números. ¿Me hago entender? Repito. Si tengo un esquema, yo sé de cajón que si el cortocircuito está aquí, solo aquí debe actuar y acá no debe pasar nada. Si este no actúa, el siguiente es ese. Yo ya hago los cálculos, determino, pongo el tiempo mínimo, comunicación, saco, hago el proceso al revés, saco el TD, y yo ya sé el disyuntor, el respaldo, ¿dónde está? Punto. Una vez que yo determino, este no se puede mover, porque si no es ilógico. Si yo tengo un cortocircuito acá, tengo que estar haciendo cambio del ajuste. Si tengo un cortocircuito acá, tengo que estar cambiando el ajuste. Es ilógico estar en una fábrica adivinando cuál va a ser el corto para estar acomodado. No hay cómo. A no ser de que tengas un sistema inteligente que automáticamente te haga los ajustes, es otra cosa. Okay. Entonces, cuando tienes esta situación, este es prohibido moverse. Lo que tú tienes que hacer es respetar el tiempo de paso y calcular cuál es el time dial de este, para que se cumpla la regla esta de aquí. ¿Qué creen que va a pasar luego? Este problema te pongo por así, sencillito. ¿Qué pasa cuando tienes un sistema más complejo? Tienes 3, 4 en serie, en paralelo. Tendrás que ir jugando al serie en paralelo para ver quién va primero, quién va después. Por ejemplo, si tengo acá el disyuntor principal, que sería la tercera protección, ¿en dónde está? Se supone que este va primero, este no reacciona, va este. Si este no reacciona, ¿quién va? ¿Dónde está? Acá arriba. ¿Cuál es el siguiente problema? De nuevo la misma vaina. Okay. ¿Cuál es el lío? Aquí hay un problema que hay que tener mucho cuidado. Ustedes se dan cuenta, aquí asume 200, acá tengo otros 200, ya son 400, más la comunicación, hay que tener cuidado. Yo les dije a ustedes que en un cortocircuito permanente, ¿cuántos ciclos son? Permanentes edades de ¿cuántos ciclos siguen? 30. ¿En segundos cuánto es? 0.5, 500 milisegundos. Entonces ustedes dense cuenta, ya poniendo 3 nada más, estoy en 400.
¿Qué es que estoy queriendo? No sé si me va a entender qué estoy queriendo decir. Este disyuntor está esperando. Si este no reacciona, ya pasaron 200. Él sigue esperando. Si este no reacciona, ya pasaron 400. Estamos cerca de qué? ¿De cortocircuito qué? Permanente. Es un riesgo llegar a esos límites. Por eso es que solo con 3 protecciones en serie ya estoy viendo un problema. Por eso es que yo les he dicho a ustedes toda la vida, cuando alguien quiere hacer un esquema de protecciones y te dice, yo sí puedo poner 7 protecciones en serie, y si se hace el ajuste, yo me sé reír y digo si se deja. Porque el tope es 500 milisegundos. Entonces, ¿quieres decir que tú pones 6 en serie o 7 en serie? Eso es mentira. Y ustedes se están dando cuenta que solo poniendo 3 ya estoy al borde. ¿Ok? ¿Y cómo hago el ajuste cuando tengo más protecciones? Ahí tendré que jugar con los series y paralelos para ir equilibrando. ¿Y qué hemos hecho? Y eso pueden revisar las tesis hecho. Cuando tengo esos problemas de más de 3 protecciones en serie y no me deja hacer el ajuste, me veo en la obligación de una de ellas bloquearle. Bloquear significa hasta las, para poder garantizar este ajuste de protección, porque simplemente no hay cómo poner muchas en serie, no se deja. Les repito, este empieza a sufrir, se acerca a la corriente de cortocircuito permanente. Y este, para ir terminando, este dispositivo, ¿a quién está protegiendo? Al transformador. Entonces, ¿quién está sufriendo? Así de sencillo, está esperando ahí hasta que reaccionen los otros. Por eso es que no hay cómo poner muchas protecciones en serie, ¿de acuerdo? ¿Está claro esta explicación teórica? Porque luego vamos al número. ¿Ya? Ahí van entendiendo por qué es complicado. No es que es difícil. Mira, no sé para qué habrá la prenda. Ok.